Y esa reunión se va a dar en un lugar que llaman Porto Novo, que era la antigua capital de Dahomey, que ahora es la capital de, de, de Benín y Cotonú. Pero ¿a qué conclusión llegaron estos autores? Fueron autores africanos, intelectuales africanos, investigadores, activistas africanos, religiosos africanos, compartiendo con estudiosos de la diáspora africana en América Latina. Imagínense ustedes, 1966. Y ese congreso organizado por UNESCO se llamó Aportes de África, América Latina y el Caribe. Después se va a dar otro encuentro diaspórico en el año 1968 en La Habana, Cuba. Y en ese encuentro, por supuesto, participaron algunos historiadores, antropólogos, como Fernando Ortiz en Cuba, Miguel Acosta Sáenz, Aguirre Beltrán, eh, estudiosos de la diáspora africana en Estados Unidos, de Brasil y así como de aquella parte de África también, como el doctor Olavide Yai, que ha sido una de las, quizá ustedes no lo han escuchado mencionar, pero ha sido una de las figuras más brillantes de los estudios de la conexión entre África y la diáspora. Luego, en el año 1979, se va a organizar un encuentro para analizar la trata negrera, que fue el gran impacto para impulsar o para secuestrar a miles y millones de africanos y trasladarlo a las Américas. Ese encuentro se realizó en Puerto Príncipe. Después, en el año 1980, se va a organizar en Barbados un encuentro que se llamó así, la diáspora africana. Y ahí va a haber una discusión sobre lo que es y no es la diáspora. Participaron también investigadores de casi toda América Latina y también de África. Fue una discusión interesante. Después, en el año 83, se va a organizar algo que le interesa mucho a la doctora Patricia, que está aquí con nosotros, que es la diáspora del retorno. Es decir, de cómo después de abolir la esclavitud en Cuba, en mismo Estados Unidos, porque estamos hablando ya casi siglo XIX, después del siglo XIX, muchos regresaron a África, sobre todo de Brasil y de Cuba. Regresaron a África a reencontrarse de nuevo entre los Yorubá, entre los Ewefón. Y eso tuvo una gran influencia en la construcción, lo que podríamos decir, de una nueva reconexión desde el punto de vista cultural. Y es un fenómeno que hay que estudiarlo, porque siempre se ha estudiado de África hacia América, pero no de América a África. Ya sé que Patricia en la reunión pasada me dijo para abrir un espacio especial sobre lo que yo llamé en el año 1987 la diáspora del retorno, que es importante. Entonces, por último, Maestro, ¿ya puede en el empezar? año, Sí. entonces, Ahí le aló, envié el link. Mire, por favor, en el chat, aquí en WhatsApp. ok. Vale, vale. Bueno, Entonces, por último, bueno, en el año, bueno, cualquier cosita me avisa. Listo, vale. Bueno, bueno, bueno. entonces, por último, en el año 1994, la UNESCO va a convocar una serie de activistas, académicos, intelectuales,
en la ciudad de Huida, que fue la ciudad donde se practicó en Benín con mucha fuerza la trata negrera, va a convocar, y eso usted lo puede buscar por internet, un gran proyecto, una gran reflexión que se va a llamar La Ruta del Esclavo, que para el año que viene se cumplen 30 años que la UNESCO lanzó ese proyecto, que después de eso lo podemos hablar porque yo creo que va a haber oportunidad de que en el 30 aniversario de ese proyecto, que va a ser el año que viene, pudiéramos hacer un ejercicio de reconstrucción de los sitios de memoria, de cimarronaje, de culinaria, de espiritualidad, para que sea incorporado en un gran programa que va a iniciar la UNESCO a partir del año que viene. Bueno, estos son los elementos esenciales globales. Yo voy a parar aquí un momentico y quiero escuchar de ustedes para luego continuar. O sea, para luego continuar. O sea, de esta media hora que le di a manera global, entonces por favor, alcen la manito para luego seguir nosotros en una segunda tanda. Maestro Chucho, buenos días. ¿Quién habla? ¿Me escucha? Soy Luisa Bustamante desde Lima, Perú. Por ahí todavía tengo tu tambor. Sí, maestro, nos conocimos cuando usted vino a dar una charla sobre el cambio climático organizada por nuestro común amigo y hermano Osvaldo Bilbao, del CEDEC. Claro, Nachi, pero Y pues, estuvimos Nachi, con el maestro, claro, la Nachi. Nachi, Y estuvimos con el maestro y compañero Juan Medrano Cotito de Perú. claro, claro. Gracias por acordarte de mí, maestro. Es un honor, una gran alegría para mi corazón. Claro, mira, pero siempre estoy jodiendo con ese tambor que ustedes allí me dieron. El cajón peruano. El cajón peruano, exactamente. Usted sabe que nosotros tenemos en la actualidad tenemos un punto de cultura y organización que se llama La Voz del Cajón. Extraordinario. Tengo que regresar por allá porque mira, aprendí a tocarlo. Aprendí a tocarlo. Cuando usted quiera, maestro. Pero, Usted sabe oye, Nachi, ¿te acuerdas? Nachi, ¿te acuerdas que allí armamos tremenda rumba que estaba este señor cubano? eh, Ahora no recuerdo el nombre, que estaba muy jodido de los riñones él, pero cuando comenzamos a tocar una rumba allí, ese señor se olvidó de que estaba jodido de los riñones y se puso claro, a bailar. compañía, Uno de los intelectuales más grande. más grandes de África. Bueno, Yo después le voy a dar maestro, el tema. Entonces, sobre lo que usted está hablando, yo quise entrar a sus clases, pero ando del tingo al tango y del tango al tongo. Quería mencionar de que nosotros en el año 2013, 2016, la ciudad de Saña recibió de UNESCO el título de Sitio de Memoria de la Esclavitud y Herencia Cultural Africana. Bien, Esto se hizo bien. por la gestión del Museo Afroperuano de Saña, liderado por el hermano Lucho Roca. Sí, yo lo Saña conozco. Saña es uno de los lugares emblemáticos de nuestra cultura, de la resistencia y persistencia del pueblo afroperuano, y en el año 1993 se lanzó desde Perú la campaña de El Checo como patrimonio cultural de la humanidad en vías de extinción.
Entonces, eso significa de que antes del cajón afroperuano, nosotros teníamos un instrumento que es una calabaza, que lo daba la naturaleza. Y como no teníamos tambores y no teníamos nada, el sujeto afroperuano comienza a percutir en esta calabaza, que también tenía un uso utilitario durante la esclavitud, de que cortada servía como medida para que los esclavos recibiesen sus alimentos, para lavar la ropa, para la vida diaria. Y este mismo instrumento, esta calabaza, es la que queda como instrumento musical patrimonio del pueblo afroperuano, que está siendo difundido en el mundo. En cuanto a hazaña, el día de ayer se inauguró la muestra Tambores de África y América. Yo le voy a pasar el flyer ahora. Sí, es bueno para que todos lo tengamos y nos sirva de inspiración. Claro, se reunieron 50 tambores para esta muestra. Y nosotros tenemos en la organización un gume que fue traído por Cotito de una gira de África en la que cuando viajaba con Susana Vaca alrededor del mundo. Y este gume es uno de los instrumentos principales de esta muestra porque es un instrumento originario. Luego tenemos instrumentos de Ecuador, Colombia, el checo. Bueno, es una muestra maravillosa. Y sí, pues maestro, Perú también tiene su sitio de la memoria de la esclavitud y posteriormente se está elevando el expediente para que el pueblo de Chincha, exactamente el Carmen, que es donde nace parte de nuestra cultura, sea declarado también sitio de la memoria de la esclavitud, porque el censo del 2017 con pertinencia étnica arrojó que somos alrededor del 3.8% de la población. Entonces, esto nos ha permitido que ya tengamos el avance con una política nacional para el pueblo afroperuano. Y estamos trabajando en las comunidades en la difusión de esta política y peleando contra el racismo. Usted sabe todo el trabajo que hacemos acá. Claro, 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 claro. Bueno, Nachi, de verdad, chévere. Yo creo que eso después te enviaré o le enviaría todo. El tema de los sitios de interés de la ruta del esclavo, Claro. proclamado por la UNESCO en el año 1994, pero claro, por entonces otro lado, nosotros bueno, sí estamos en esa ruta. Estamos en la claro, ruta entonces, con Saña, Perú ya está en la ruta, pero nos faltan algunos otros lugares. claro, bueno, hay que seguir investigando igualmente, aunque, y me disculpan los compañeros chilenos que están aquí, pero el pisco por las investigaciones que se han hecho en Perú, eso fue una creatividad de los afroperuanos, ¿no? Y me disculpan los chilenos, pero el pisco es esa vida tan sabrosa. Parece que más de Maestro, Perú. yo tengo que decir algo también con el permiso de los compañeros chilenos, de los compañeros argentinos y de muchos compañeros. Usted sabe de que nos une una historia porque en Chile había una población afrochilena de que en el infausto suceso de la guerra del Pacífico nos separaron, ¿no? Usted sabe que los territorios eran de Arica, ¿no? Bueno, pero esa fue una guerra por el guano. Entonces hubo un grupo de afro de que tuvieron que decidir, medicito, si es que se quedaban en Chile o si volvían a Perú. Los que optaron por quedarse fueron despojados de sus territorios, de sus pertenencias, y se vinieron para Perú, para Chile, donde también fueron discriminados porque decían que eran chilenos y que eran espías. Entonces, este grupo de personas no era ni de aquí ni de allá, son los migrantes eternos.
para volver al tema, hay un gran interés del pueblo chileno y ellos vienen a Perú. Exactamente vienen a Perú porque nosotros también hicimos el intercambio y ellos toman de las raíces de la música afroperuana para sus puestas culturales. Entonces es un trabajo, ellos no tienen una manifestación musical propia, ellos toman elementos de la música y de la danza afroperuana para las propuestas culturales afro. Y también he observado personalmente de que también tienen profesores que vienen de África, pero ellos, el pueblo tribal afrochileno, está recuperando esa memoria mediante otros pueblos. Y lo mismo sucede con los afro-argentinos, que conozco el trabajo de primera mano porque hicimos un trabajo que se llama La Ruta de las Zamacuecas, que es la danza propiamente dicha, ¿no? Que nace en Perú y que luego se convierte en marinera, se convierte en cueca, que va por la chacarera. Entonces, si es que digo esto, compañeros, es con conocimiento de causa, porque tenemos aproximadamente 30 años trabajando en el campo de la cultura y la investigación. Bueno, muchas gracias, Nachi. Bueno, pero Un quiero abrazo, también maestro, decirle, un abrazo grande, sí, grande, grande. en estos días escribí un artículo para un periódico en Estados Unidos, se llama Amsterdam News. Ya. Hice un artículo sobre afrochileno. Y para aquellos compañeros que nos están escuchando, acuérdense que era el virreinato de Perú que tenía casi todo ese control. Entonces, los compañeros de Arica, como usted dice, bueno, ahí están luchando en Chile. Incluso intentaron en lo del censo, intentaron en la constitución, y ellos están ahí luchando por un reconocimiento de los afrochilenos. Y se parte de ese argumento que acaba de decir la hermana Nachi, ¿no? Pero ya ellos están allí como un enclave de afrochilenos, que eso es importante. Lo otro es, todo esto es lo que tú nos dices, conozco el esfuerzo que ha hecho Lucho, no desde ahorita, es de hace años. Pero yo quisiera destacar que en la de hablar que ustedes tienen, hay una figura de un diablo que lo llaman Ganga. Y decir Ganga en Kikongo es decir, curandero, una persona de respeto, es una persona que te puede adivinar el futuro como el pasado o el presente. Y en Congo se llama Ganga, y en Cuba los va a conseguir como Tata Nganga en Kisi. Entonces, Perú, como usted está haciendo, Nachi, o sea, tiene mucho, pero muchísimos elementos aún que investigar. Y en la medida en que nos metemos en la investigación, como yo digo en epistemología, en la medida en que vayamos reconstruyendo conocimiento, vamos a ir reconstruyendo, ¿verdad?, nuestra identidad de la diáspora africana. Muchas gracias, Nachi. Espero volver pronto a Perú. ¿Hay alguna otra intervención? Un abrazo, maestro. Igualmente. Profe, perdón que moleste, dice Zulma que no le dieron el ingreso, que está en sala de espera. Muy bien, Rafael, ¿estás escuchando? Gracias, Ok, profesor. listo, profe, ya les di. No, ya muy les buenos indiqué, días, ya me conecté, ya agradecí por Ajá, el chat que me permitieron el ingreso. Muchas gracias. ok, Ya he ok. tenido mucha dificultad con la conexión. Ujú. Muy bien, listo. ¿Alguna otra intervención, por favor? Mira, a mí me parece que el tipo de intervención como lo hace Nachi es importante porque está hablando desde el territorio, está hablando desde el país, está hablando eh, de cómo está el tema de la presencia africana
o la ausencia de África en su territorio. Entonces yo lo invito a ustedes, sé que hay gente de Costa Rica, sé que hay gente de Brasil, sé que hay mucha gente de Colombia de diferentes territorios, y sería bueno que girara alrededor de la ausencia o la presencia de África en sus territorios. Estamos aquí para eso. ¿Aló? Aquí estamos, profe. Ahí lo escuchamos. Ajá. ¿Alguna intervención, Luis? La verdad es que entré un poco tarde porque tenía problemas de entrada y entonces desafortunadamente no alcancé a escuchar toda la media hora de su intervención. Sin embargo, está hablando usted de la diáspora, todos estos encuentros que pues entiendo que han sido convocados por la UNESCO para estudiar diferentes temas. eh, Se encuentran también en las páginas de la UNESCO, una pregunta, y la otra, digamos, algo que usted mencionó que no me quedó claro, que va a haber un próximo evento, según entiendo, también programado por la UNESCO. Esas dos cositas. Bueno, sí, la UNESCO abrió como una especie de archivo. Entonces van a conseguir, miren, van a conseguir muchísimos documentos. Van a conseguir, por ejemplo, la revista, que es una revista especializada donde toca diferentes temas, pero siempre se toca el tema de África y escriben autores africanos. Está en 22 lenguas, dentro de eso, por supuesto, en español. Entonces es una revista básica, el correo del UNESCO. Yo, por ejemplo, le he estado lo que se llama indexando todo lo que tiene que ver con el tema afro, ¿no? Estaba haciendo ese trabajo hace rato, pero también ahí van a conseguir los encuentros, estos encuentros que le hablé del año 1966 hasta el año 1994 sobre la diáspora africana y la diáspora del retorno. También van a conseguir las convenciones. También van a conseguir, hasta ahora se pueden meter y buscar la ruta del esclavo, donde ahí se va a especificar, van a conseguir los sitios que a nivel mundial han sido declarados como sitios de interés de la ruta del esclavo, así como lo acaba de poner la compañera Nachi de Perú, ¿verdad? Entonces, hacer un inventario de cada uno de nuestros, por ejemplo, otra cosa, desde el punto de vista de la declaración, si se hace un buen análisis, hay espacios donde se pueden declarar patrimonio intangible de la humanidad. Por ejemplo, el habla del Palenque de San Basilio es patrimonio intangible de la humanidad. El habla garífuna, que es una fusión entre los afros e indígenas en Honduras, Belice, Guatemala, la costa atlántica en Nicaragua. El habla fue declarado patrimonio inmaterial de la humanidad. Entonces, yo creo que esa vinculación es importante. Aquellos que puedan acercarse, porque en cada estado funciona la Comisión Nacional de la UNESCO, en cada estado, en cada país, también pueden ir y preguntar sobre el proyecto La Ruta del Esclavo. O también preguntar, mira, ¿cómo se hace aquí para esto que tenemos, esta investigación que hemos hecho? Por ejemplo,
una comida que ha sido reconocida y se ha mantenido por la comunidad durante muchos años en una comunidad afro o incluso en una comunidad indígena, queremos recoger cuál es el procedimiento, cómo se elabora un expediente para reconocer eso como patrimonio en primer lugar nacional y luego como patrimonio universal de la humanidad. Esos son elementos que también debemos tener. Fíjense, aquí no solamente estamos hablando de la filosofía, de la teoría, sino también de cómo consolidar esos conocimientos desde el punto de vista jurídico, porque eso es patrimonio intelectual de la humanidad. Lo que nuestros ancestros nos dejaron es patrimonio intelectual de la humanidad, es patrimonio espiritual de la humanidad, Claro. es patrimonio lingüístico de la humanidad. Entonces, aparte de esto, también ojalá que muchos se entusiasmen para hacer lucha para esos reconocimientos. Claro. Muchas gracias. Continuamos con algunas de las intervenciones. Ajá, el Profe, buenos días. Con la palenque profe de Estela. Chela. ¿Cómo Me- está Chela? ¿Cómo te va? No, yo soy la profe Estela. Estela era mi mamá. Es que, ¿Cómo es? Es el palenque de Chela. Sí. sí, es que la conexión está así como medio fallando, pero hice la pregunta por el chat. Si me falla, entonces toca leerla. Pero Ah, si no, se la voy a hacer. no, dele, léala. Es que No, léala. Es mejor escucharla. sí, es que yo fui maestra, bueno, sigo siendo maestra, pero ya estoy pensionada. Trabajé en Bogotá y trabajaba a partir de de la epistemología de las ciencias naturales. Entonces, una pregunta que a mí me surge ahora con todo lo que usted está diciendo, que me parece supremamente importante, pero yo lo aterrizo más en el discurso pedagógico, en el discurso de la escuela, y es usted cómo piensa que se puede hacer un proceso de formación con los docentes, digamos, desde la educación superior, desde esta línea de las afroepistemologías o desde la filosofía de las afroepistemologías para movilizar el pensamiento en torno a hacer un ejercicio desde la escuela de una educación antirracista. Porque es que el problema de la escuela es fuerte en términos del racismo en los niños y porque digamos que todo el currículo sopesa es una estructura racista. Entonces, todos estos discursos me parecen importantes, pero uno cómo los aterriza ya en un ejercicio mucho más concreto que en la escuela. Esa es mi pregunta. Bueno, gracias a Dios no se me fue la señal. ¿Sí me escucha, profe? Sí, sí, cómo no. Estela, ¿no? Es que se llama usted. Estela, sí. Yo a usted lo he leído, a Sheila sí la conozco, y a usted lo he leído en un libro que sacaron del conocimiento hacia adentro, Ajá, sí, ese correcto. libro ahí lo conozco por esa línea. Bueno, fíjate, Entonces, Estela, sí, ahí tenemos dos cosas, ¿no? En primer lugar, hay un trabajo que yo hice que no lo publiqué hace rato, pero es un ensayo pequeño que habló sobre los determinantes de la identidad. Entonces, el primer determinante de la identidad afro, en este caso, es nuestra familia. Es decir, nos desarrollamos diferentemente que muchos hayan ido lo que se llama educación inicial, el kinder, etcétera, etcétera, pero la familia es lo determinante, porque es la primera formación, es la comida, es el habla. Muchas veces después que vamos allí a la escuela intenta castrarnos, ¿no? Eso no se dice así, eso no se come así, ese cuento no es el cuento. Entonces comienza un planteamiento de castración. Pero a la par de eso también hay un tercer factor, que es la comunidad. Cuando salgo de la casa está la comunidad. Está el lumbalú, está el bullarengue, está el currulao. Entonces eso se va convirtiendo en uno como una especie de contradicción. Pero el sistema escolar y el sistema educativo, bachillerato,
universitario, sigue siendo castrante. Pero aún así, mi familia y mi comunidad me está fortaleciendo mi identidad, ¿entiendes? Llego luego a la universidad y esto es lo que yo le estoy diciendo en mi caso, parte de lo que yo viví. Después, entonces, cuando llego a la universidad, bueno, comienzo a ver ciertos métodos, ciertas características y comienzo a irrumpir y a discutir, ¿no? La universidad me trata de castrar, entonces me hago el muerto, ¿verdad? Hasta obtener mi título. Pero al tener mi título comienzo a hacer otro tipo de investigación para irrumpir. En este caso concreto, usted que es de allá de Palenque, y lo dije en la primera clase, con el proceso de la diáspora se fueron creando nuevas lenguas. Y no estoy hablando de papiamento, no estoy hablando de patuá, no. El palenquero con todos los elementos es una lengua de la dignidad, de la resistencia, desde aquellos cumbres que se armaron, desde Benco Viejo, ¿entiendes? Y así pasó en Curazao. Hace poco tuve una discusión con unos compañeros de Curazao, un diálogo interesante, porque si esa lengua tiene una sintaxis, tiene una morfosintaxis, tiene un prefijo, tiene un sufijo, es una lengua. Entonces, como tal, debo hacerla. Ahí la cosa es la lucha, ¿no? Entonces, desde el punto de vista jurídico, hay convenciones, hay reglas. Ustedes ahorita acaban de conmemorar los 30 años de la Ley 70, que están ahora por la lucha por la reglamentación, y sería interesante, yo creo que ahí en la misma ley, cuando se habla del territorio, con la costumbre, con las tradiciones, ahí el elemento lingüístico debe jugar un papel fundamental. No sé cómo está ahorita, porque eh, te- tengo casi un año que no voy a Colombia. Ah, no, yo estuve en Colombia este año. No sé, no recuerdo. Pero es un punto a discutir, porque además eso hay una convención también internacional. Palenque ahí tiene, creo que la lengua es declarado patrimonio inmaterial de la humanidad, ¿no? Y creo que se han escrito ya algunas cosas. La idea es buscar, en primer lugar, en mi lengua. En primer lugar, tengo que yo apropiarme. Por eso el texto que le envié, que se llama, si no lo tiene, me lo dice, se llama Cimarronaje, Afroepistemología y Soberanía Intelectual, es esencial. Porque si yo por un siglo, 2 siglos, 3 siglos, 4 siglos, fui un cimarrón o una cimarrona, cimarroneé, rompí las barreras de la esclavitud, participamos en la guerra de independencia, intentamos construir un nuevo país. En el caso, allá muy concreto, usted, como fue el presidente Nieto, creo, que ese es un texto que escribió Orlando Falsborda, se atrevió a la estructura de poder. Hoy, coincidamos o no, se tiene una vicepresidenta, coincidamos o no con ella, que lleva un apellido ancestral de Togo, de África, que es Mina, porque en Togo viven los Minas. Eso quiere decir que hay algo que está pasando allí en Colombia. Pese a toda la resistencia de un sector de la sociedad que sigue y sigue marginando a la población afrocolombiana. Entonces, tenemos una ley 70, tenemos una declaratoria de la lengua palenquera como patrimonio inmaterial de la humanidad. Tenemos, ¿verdad? Una serie de elementos que ahorita están buscando para hacer una conexión con África. El viaje de Francia Marca a África es interesante. Ahorita está la Asamblea de Naciones Unidas, donde creo que se está coincidiendo en que hay que seguir lanzando las reparaciones. Y las reparaciones históricas como resultado de la trata negra y de la esclavitud. No se trata de un tema de que me devuelvan económicamente porque mis ancestros sufrieron, no.
En Colombia creo, y estuve el año pasado en discusiones allí, es la reglamentación de 6 millones de hectáreas, por ejemplo, pero va más allá. Reparaciones también en el currículum educativo, que todavía no está adaptado a las condiciones y las exigencias de los afrocolombianos. Existen destellos por aquí, destellos por allá. No, pero eso tiene que ser de educación inicial hasta educación universitaria. Eso es reparación. Reparación en nuestra creencia religiosa. Es un tercer punto de la reparación. Y ahorita en la Asamblea General de Naciones Unidas, que concluye la semana que viene, esos son temas ahorita de discusión. Discúlpame si me extendí un poquito. Gracias. No, profe, muchas gracias. Ok. ¿Alguien más? Hola, profe. Sí, yo, Melina. Hola, Melina. Hola, Melina. ¿Cómo te va? Bien, perdón que moleste de vuelta con el afroindigenismo. Hace poco intento ser lo más breve y lo más puntual posible. Hace poco me presenté a una convocatoria para proyectos culturales solo abierta a afrodescendientes. Yo soy afroindígena y estoy censada en el censo de mujeres afro que hubo en medio de la pandemia. Conozco a buena parte de la Comisión Nacional del 8N, que acá el 8 de noviembre es el Día del Afroargentino. Bueno, presenté un trabajo sobre afroindígenas, obviamente, con material teórico. Yo escribo hace mucho tiempo, entonces confío bastante en mis textos y en mis hipótesis y en mis fundamentaciones. ¿Se escucha? Perdón. Sí, habla, Melina, habla. Bueno, y cuando voy a ver, después de varios meses, quiénes salieron elegidos, resulta que salió elegido entre todos los elegidos un cineasta blanco, pero la convocatoria era solo para afrodescendientes. No salí elegida yo, pero hicieron un congreso y hablaron por primera vez de afroindígenas, esas personas que no hablaban sobre afroindígenas. Yo lo que entiendo es que hay luchas que hay que dar colectivamente frente al racismo y hay otras luchas que hay que dar al interior de nuestros grupos también, al interior de las políticas públicas, porque lo que yo hoy estoy sintiendo, y lo vengo sintiendo hace mucho, pero bueno, antes era una joven que estaba buscando conocimiento, ahora ya tengo 40 años y ya tengo un pensamiento formado y tengo mis fundamentaciones y encontré el material que la fundamenta y demás. Lo que yo veo es que estoy siendo excluida de una representación de lo afro en Buenos Aires puntualmente y en Argentina. Y cuando yo estoy siendo excluida u otros afroindígenas están siendo excluidos, en realidad está siendo excluido un colectivo. Y eso ya no es por una cuestión racista, sino por cuestiones de representatividad que tienen de trasfondo una cuestión política y también una cuestión económica. Es decir, ¿quiénes ganan siempre las convocatorias? ¿Quiénes son siempre las caras visibles de las campañas? En otro momento de mi vida no quería disputar ese espacio, ahora sí, porque siento que estamos reescribiendo la historia argentina, por eso me hacía ruido cuando intervino la compañera de Perú, esto que dijo de hablar con conocimiento de causa. Sí, yo también conozco a gente que hace 30 años milita lo afro, por más que hace 30 años yo tenía 10. Son
gente que me enseñó mucho de lo que sé en la militancia y en el pensamiento antirracista, pero también formó parte del jurado que me excluyó para hablar de los afroindígenas. No sé si se entiende el punto. Y es la que me excluye de las convocatorias y etcétera. Entonces me parece que hay que abrir las representaciones y estoy muy interesada en esto que dijo de la ruta del esclavo, de la UNESCO, en donde vivía mi abuelo. Hay toda una, ¿cómo es esto? Está la ruta del esclavo, que es la conexión entre Brasil y Corrientes, el norte de Argentina, están las ruinas jesuitas, digo, hay mucho material que tiene que ver con esto que mencionaba usted, el patrimonio inmaterial, y hay lingüísticamente también material, y la verdad es que no siga apareciendo nuestra versión de la historia también o sea, me hace ruido y me pone triste. Y bueno, eso se lo planteo porque quiero saber qué se puede hacer positivamente para hablar en otros términos con esta gente que hoy hace a la representatividad afro en mi país. Bueno, mira, ahí hay dos cosas, Melina. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, debemos ponerlo aquí en la cabeza que nadie nos va a regalar nada. Nadie. Tenemos que pelearlo. No se crean que aquí la cosa en Venezuela, porque Chávez, que si lo otro, aquí nosotros todavía seguimos dando la batalla. Porque el racismo sufre de metamorfosis. El racismo se disfraza de izquierda, el racismo se disfraza de derecha, el racismo se disfraza de simpático y es hipócrita. Allí en Argentina, usted hasta este momento tiene algo que se llama la Secretaría Pro Tempore de la CELAC. ¿Y qué es la CELAC? La CELAC es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Nosotros, cuando te hablo de nosotros, estoy hablando de una organización que se llama ARAC, Articulación Regional de las Américas y el Caribe. Pusimos el tema afroindígena en la CELAC. Ustedes allí son de la Secretaría, Argentina tiene la Secretaría Pro Tempore, escríbelo, CELAC, termina en C, ¿de acuerdo? Y en enero, esa secretaría la va a asumir Honduras. No, perdón, ustedes tuvieron la Secretaría Pro Tempore hasta enero. Ahora la asumió un afroindígena, que es Raúl Goncalves, que es la isla de las Granadinas. Y el año que viene la va a asumir otro país afroindígena, que es Honduras, porque es de la cultura garífuna. Ahora bien, ahí tú puedes argumentar desde el punto de vista de la Convención Internacional, la Convención contra la Discriminación Racial, firmada por Argentina hace algunos años atrás. Y también tiene que buscar el decenio de los pueblos indígenas, firmado por Argentina. Y también tiene que buscar el decenio de los pueblos afrodescendientes, firmado también por Argentina. Es decir, son 3 convenciones internacionales para que tú argumentes que como una persona de tez blanca a nombre de ustedes va a hablar a nombre de ustedes. Eso no se puede aceptar. Nosotros no podemos aceptar de que el otro hable por nosotros, de que la otra hable por nosotras. No, no, eso no. Ahí está un ejemplo de lo que están haciendo los peruanos. Ahí está un ejemplo de lo que estamos haciendo aquí en Venezuela. Ahí está un ejemplo de lo que están haciendo en medio de sus contradicciones los afrocolombianos y las comunidades indígenas colombianas. Ahí están lo que están haciendo recientemente, lo que hizo Lula hace 15 días con los afro y con los indígenas para redimensionar los territorios de las quilombolas.
Es decir, tú tienes muchos argumentos, tú puedes apelar a eso. Y además también allí existe en Argentina, existe una oficina contra la discriminación racial, perdón, un instituto contra la discriminación racial. Esa lucha tienes que darla. Así, bueno, te dice, bueno, eso será para el año que viene, pero tienes que dejar sentado un precedente. Esto es lo que estamos haciendo aquí. Esto no es solamente para tú o para cada uno de los que están presentes regocijarse, ay, sí, descubrí que tengo más de Yoruba. No, no, es para la vida cotidiana. La filosofía africana es para la vida cotidiana. Es un bastión de lucha para la vida cotidiana, no para una nostalgia del pasado. Es como un bastión de lucha del presente. Así es que, hermana, recurra a esas convenciones internacionales y recurra también a esa oficina contra el racismo que está allí instaurada en Argentina. Otra pregunta más, otra intervención más. Bueno, pero después le puedo ir contando cómo me va, porque el Claro, tema no. es que esas secretarías están como muy cooptadas también partidariamente. Sí, eso, pero tú simplemente vas a dejar constancia de que hiciste. Ajá. No prejuzgue, sabemos que son racistas, pero usted va a dejar constancia. Si yo aquí, si nosotros eso no lo hubiésemos hecho en Venezuela, no hubiera pasado, porque Chávez decía que era mestizo. Y después nosotros lo convencimos y le dijimos, tú no eres ningún mestizo. Se lo dimos en su cara. Mírate los labios, mírate tu cabello, tú eres afrodescendiente. Después el hombre lo convencimos. Nació mestizo y murió afrodescendiente. Pero es una lucha. Te lo repito, nadie nos va a regalar nada. Tenemos que pelearlo. Y con los hermanos afro también se puede, los hermanos afro que son funcionarios, digo, también se puede hablar, porque el tema es que, o sea, no sé, qué sé yo soy afroindígena y también, así como está mal que, y soy afroguaraní, así como está mal que el blanco hable de mí, está mal que un caboverdiano hable sobre mí. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Claro, Me río por no llorar. no, mi amor, yo sé, acuérdate que la migración caboverdiana es a partir del siglo XX. Muy poco caboverdiano y de Sao Tomé y Príncipe. Yo estuve en esos dos países en África. Estuve tanto en Cabo Verde como en Sao Tomé y Príncipe. En Sao Tomé y Príncipe estuve ahí como embajador. Y ellos reconocen esa relación también. Pero prácticamente la gran migración de caboverdianos y de santomenses van a llegar es en gran escala, no por la vía de la trata negrera, sino van a llegar posteriormente, comenzando el siglo XX, ¿entiendes? Pero tiene que buscar todos los recursos, como decía Malcolm X, por todos los medios necesarios. Así es que para adelante y cuenta conmigo, cuenta con nosotros. Esto es una familia. Esto que está aquí en este chat es una familia. Vamos a verlo como Por familia. favor, sí, porque si no, no le veo, no le estoy viendo salida. Así que muchas gracias. Para adelante, pues. Ajá, otra persona más para luego entrar en la otra fase y redondear y sugerir algunas tareas. Maestro, nuevamente yo. Quería expresar que tenemos una gran problemática con la apropiación cultural. Y esto sucede en todos los países en donde venimos trabajando, en donde venimos luchando día a día por la reivindicación de nuestra historia, de nuestros derechos, de nuestras ancestralidades, de todo lo que forma parte de la diáspora. Entonces, tengamos cuidado y defendamos nuestros derechos. Tenemos que unirnos. De lo contrario, estamos yendo a la deriva.
nosotros los afroperuanos hemos logrado el reconocimiento del Estado como tal, pero también era una necesidad para el Estado justificar ante UNESCO y otras instancias internacionales como Naciones Unidas de que había una población afroperuana. Es importante de que nos unamos en los países y, por ejemplo, nosotros tenemos un grupo de trabajo para pueblo afroperuano dentro de la instancia de la Dirección de Políticas para Pueblo Afroperuano. Esta es una plataforma de trabajo y de lucha para nosotros. Entonces, como usted le indica a la compañera, solo no vas a poder derrotar a los demás, solo no vas a poder hacer la lucha. Tenemos que unirnos y luchar por nuestros derechos. Fíjate, Nachi, y demás cimarrones y cimarronas. Hay unas convenciones internacionales. Los estados anualmente tienen que presentar un informe de esa convención. Vamos a poner un ejemplo. La Convención sobre la Mujer y la Violencia de la Mujer, la Convención de Belén de Pará. Bien, un ejemplo. La Convención de Derechos del Niño. La Convención sobre los Derechos Culturales, Políticos, etcétera. Y la Convención sobre la Discriminación Racial. ¿Qué pasa con cada una de estas convenciones? Los estados tienen que presentar estas convenciones anualmente, a ver qué se ha avanzado en eso. Y les voy a poner este ejemplo. Venezuela, por ejemplo, hasta que nosotros hicimos conciencia de eso, hasta el año 2001, no había firmado la Convención contra la Discriminación Racial. Y dentro de ello no había firmado el Protocolo Facultativo 14. ¿Qué es el Protocolo Facultativo 14? El Protocolo Facultativo 14 es que el Estado permite que esas convenciones sean evaluadas por especialistas independientes en Ginebra o en Nueva York, donde están las dos grandes sedes de Naciones Unidas. Ajá, pero aparte de eso, que los movimientos sociales pueden presentar lo que se llama un informe sombra o un informe complementario. ¿Ves? ¿Qué pasa en el caso concreto, por ejemplo, de Perú? Para poner un ejemplo. Nachi, tú tendrías que revisar en este momento en el Ministerio de Relaciones Exteriores, para preguntar cuál es el estatus, ¿verdad?, del informe de la Convención contra la Discriminación Racial. Ellos te van a decir, bueno, sí, ahorita nosotros estamos preparando el informe. Tú tienes todo el derecho de revisar ese informe. Si tú no estás de acuerdo, o si ustedes no están de acuerdo, el día que ese informe vaya el gobierno a presentarlo, ustedes envían un informe sombra o un informe complementario. Bueno, respetando, pero aquí esto no lo están reflejando, aquí no están reflejando que mataron a tantos afros en la Cancuta, aquí no están reflejando que pusieron tantos afroperanos presos en los sucesos del año pasado, caca, o aquí no está el tema del currículo, aquí esto no se está implementando. Disculpen, ese es el informe sombra. Entonces, perdón, por favor, cierren el micrófono, cierren el micrófono. Entonces, Nachi, eso va a llevar, ¿verdad?, ese informe que ustedes presentan, y ya te voy a decir por qué, a que Naciones Unidas va a obligar al Estado peruano a que tiene que cumplir con esos elementos que ustedes están haciendo. ¿Por qué yo le digo esto? Porque en el año 2005,
Venezuela fue a presentar su primer informe, después que nosotros presionamos, pero nosotros revisamos el informe y en el informe no estaban las estadísticas de cuántos somos los afrovenezolanos, cuántos somos, dónde estamos y cómo estamos. ¿Y qué propusimos allí? Que en el próximo censo que se iba a hacer unos años después, tenían que incorporar la variable afro. Otra cosa, que en la política pública no habían espacios públicos de los afro y que había que crear espacios públicos de los afro. Otro tercero, que los currículos eran unos currículos coloniales y que había que modificar esos currículos. Nuestro informe sombra, ante un informe oficial, logró que esas 3 propuestas que hicimos se incluyeran en la política del Estado. Entonces, esos son mecanismos que nosotros debemos conocerlo a profundidad. Si no funciona muchas veces a nivel nacional, tenemos la presión internacional. A nosotros no ha dado resultados. Así como yo sé que en Colombia ha dado resultados, por ejemplo, de muchas masacres que se han dado en Colombia y se han ido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y han hecho, por ejemplo, en el gobierno de Duque y Uribe, que tenían que reconocer esa masacre. Le estoy diciendo que algunas veces cuando la vaina no funciona a nivel nacional, entonces hay que recurrir a esos organismos internacionales. Espero que eso le haya quedado claro. Perfecto, Chucho. Voy a seguir. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta más? Sí, muy buenos días. Yo Ajá. soy Jesús Antonio Ruiz Saá o Malinque Lutulice Cucalule. Saludarlo. Lo conocí a usted en el encuentro que hicimos afrodescendientes en Venezuela, en Caracas, hace aproximadamente unos 13 años, en apoyo a Haití. Sí, Entonces, correcto. En gran parte del país pues me conocen como Malinque Lutulice Q. El Jesús Antonio Ruiz ya está caducando, ese es mi nombre de identidad étnica y cultural. Malín. Pues la presencia de África acá en Buenaventura, Colombia, es un poco arraigada, ¿no? Aunque pues otras personas no les gustan los términos afro, incluso cuando yo me presento como Malinque, se ríen, pero ellos no saben que yo también me río por gran parte de esa ignorancia que se tiene, o sea, se ríen burlándose de mi nombre, pues uno debe entender que son cuestiones coloniales que de la noche a la mañana tampoco pues van a cambiar del cerebro de algunas personas, entonces nos gustaría tenerlo por acá, por Buenaventura, Colombia, aprovechando ya que usted, pues según le he escuchado, tiene relacionamiento con la vice Francia, sería muy importante estar por acá y precisamente en la Universidad del Pacífico o en la Universidad Tecnológica del Chocó. La del Pacífico es donde pues yo trabajo, me gradué como sociólogo y sería bueno dentro de sus posibilidades acercarse usted por acá. Coincidencialmente este diplomado, 2 años tratando de hacerlo en la universidad y a mí me da lástima y grima, no se pudo sacar este diplomado desde la Universidad del Pacífico, que se supone que es una universidad étnica en la cual trabajo, pero sus autoridades no asumen el tema étnico. Toca decirlo y me cuesta lo que voy a decir, las autoridades no asumen y el tema étnico lo asumen de conveniencia. Cuando hay alguna cosa que convenga, entonces ahí la universidad y sus autoridades se asumen como étnicas. De lo contrario, no, por eso le digo, prueba de ello, y no estoy denigrando la universidad, y escuchen lo que están escuchando, que lo
vayan a decir lo cuentan tal y cual como lo estoy diciendo. No se preocupó la universidad 2 años gestionando yo este diplomado con César, y en la universidad no fue capaz de hacer este diplomado, una universidad que se precia disque de ser étnica. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Jesús, tocayo. Algunas veces tenemos que utilizar nuestros sinónimos, ¿no? Malinque. Malinque procede de una zona donde estuve viviendo un año, que es Mali, de Mali. Y ya cuando tú marcas el apellido, marca una reivindicación de tu africanía, que es importante. Mira, y ese tema de las universidades aquí ha costado mucho también, no ha sido fácil. Hay universidades, por ejemplo, que están en las comunidades afro y no llevan el nombre, ¿no? Pero es bueno decirle a ustedes que aquí es un acto de cimarronaje y de soberanía intelectual. Estuvimos trabajando año y medio con un diplomado. En ese año y medio de diplomado logramos formar 7.200 docentes, sobre todo en los territorios afro. Ahora, después de allí, pasamos a una especialización y una maestría que comenzó ayer. No con los 7.200, pero sí con 1.200 docentes que tienen licenciatura, y precisamente lo estamos haciendo con la Universidad del Magisterio, que es donde se forman los docentes, porque entendimos aquí que la clave para reafirmar, como decía la compañera de Palenque, para reafirmar el tema educativo, está en la formación de los docentes. Y elaboramos un currículo especial que nos tardó casi como 2 años para hacerlo, pero primero tuvimos luego que hacer ese diplomado. ¿Y qué pasa con eso? No fue que Chucho García se sentó en un escritorio, ni los compañeros que están trabajando conmigo, a hacer el currículo. No. El currículo fue un currículo socialmente construido en año y medio. ¿Sí? Es una... Creo que ese proceso se puede reproducir en algunos lugares de donde están ustedes, bien sea en Colombia, bien sea en Perú, de cómo hicimos la construcción social de un currículo afro para formar a los docentes, porque partimos de la clave esencial. La clave esencial es cambiar la mentalidad del docente y darle este componente afro. Y así fue que lo hicimos. Esa experiencia a lo largo del seminario, a lo largo de este seminario, sí, vamos a buscar un espacio para exponer cómo lo hicimos. Porque ahorita la vaina está, y lo que he estado viendo en el sentimiento de casi todas y todos de ustedes, es que bueno, ahora qué carajo yo voy a hacer con esa filosofía africana. ¿Qué vaina yo voy a hacer con la afroepistemología? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo difundirlo? ¿Cómo hacer que la gente nuestra, de nuevo, tenga una conciencia crítica de la historia? Para allá donde va todo esto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Me escuchas? ¿Quién habla? Patricia. Hola, Patricia. Hola. Es que apoyando lo que estabas comentando acerca del mostrar esta manera de mirar la afrodescendencia desde la filosofía, me llamó poderosamente la atención. El año pasado yo estuve en Puerto Rico, y en Puerto Rico, en la Universidad de Puerto Rico, hay un programa que se llama Proyecto de Diversificación y Racialización,
de la Facultad de Estudios Generales, al mando de la docente y escritora Mayra Santos Febres. Me llamó poderosamente la atención que ellos tienen esto montado y ha sido una lucha que la maestra ha tenido dentro de la universidad, pero ella mantiene esto y todos los estudiantes de las diferentes carreras, sea de sociales, de naturales, de filosofía, de psicología, de todas las carreras, deben tomar cursos de esta facultad. Y es interesante cómo todos los estudiantes de la universidad están viendo el tema de lo negro, el tema de la realización, el tema de, bueno, todos estos temas que se cierra ahí. Y ella anualmente hace la cumbre afro. Entonces es poderosamente esto que Mayra Santos Febres está haciendo en Puerto Rico y que me llamó poderosamente la atención. No, muy bien. Quiero conocer la experiencia de la profesora. Una vez ella me escribió y creo que me invitaron, pero como no puedo entrar a Estados Unidos, por cuestiones de visado, a los venezolanos que no tienen un poco bloqueado con eso. Ustedes saben que estamos viviendo un bloqueo. Incluso yo fui cónsul general en New Orleans hasta el año 19. Después de eso intenté buscar la visa y me la negaron rotundamente. Pero la experiencia de Puerto Rico es interesante. Y no sé si en la Universidad de Río Piedra, Patricia. Sí, es en San Juan, la Universidad de En Puerto San Rico de San Juan. Pero en Río Piedra, Sí, Universidad en de Río Río Piedra. Piedra. Sí, Ah, Río ok. Piedra. Sí, Es es más, hay interesante. cumbre afro nuevamente en marzo del 2024. Y el tema de la cumbre afro va a ser las investigaciones que han realizado investigadores negros en torno a África y a todo esto. Oh, interesante. Después me pasa ahí la información. Entonces, bueno, eso es. Pero si bien es cierto que eso es a nivel de la universidad, pero también tenemos que buscar una estrategia para que todo ese currículo, como dije anteriormente, pudiera arrancar de educación inicial hasta universitaria, porque todos sabemos que los primeros años del niño o la niña, es que esa conciencia se va formando fuertemente. Entonces, es una estrategia que hay que buscarla. No sé si allá usted en Colombia o en Perú o en Costa Rica tienen el programa UNICEF. El programa UNICEF también tiene que ver con el tema de la infancia. Y hay que presionar para que UNICEF apoye la inclusión del tema afro y como dice Melissa por allí, Melina, también el tema indígena. Pero para eso UNICEF también tiene política y eso es importante. Y ese aporte que tú das a nivel universitario también es importante. Profesor, una pregunta o un comentario. Voy a poner mi video. Buenos días y pues creo que algunas personas no me conocen, sino todas. Soy colombiana de Bogotá, filósofa de la Universidad Nacional y con maestría también en filosofía de la Universidad Javeriana. En una época, ya hace años, como en el 2008, se estuvo pensando en una idea sobre un programa intercultural en geografía, historia. Y sin embargo, bueno, eso no, la universidad donde yo trabajaba, que era la Universidad Central, pero de aquí de Bogotá. Y a propósito, pues, de todo lo que ustedes están hablando,
me parece muy interesante todo este tema de la educación, porque pues, no sé, me gustaría preguntarle, profesor, y a los demás compañeros del diplomado, en cómo piensan que sería esa educación, ¿no? Porque en realidad sería, o sea, yo pienso que es muy importante que una historia, a la manera como ustedes la han revisado, su propia historia, incluso la indígena, sí, en nuestro país, creo que debe ser muy importante que también le llegue no solamente a los afrocolombianos o afrovenezolanos, sino a todo el mundo, ¿sí? Porque es que en realidad, o sea, ¿cómo hacemos con el tema de la discriminación si realmente esto no le llega a toda la gente, ¿sí? Si en Colombia no se conoce una historia alternativa o unas historias, para hablar mejor en plural, ¿cierto? Porque ustedes que se habrán enterado en las noticias, la cantidad de maneras de discriminación que se han hecho contra la vicepresidenta Francia Márquez. Y realmente pues yo me quedaba así pues asombrada, bastante perpleja, de pues la cantidad de maneras y formas de discriminar, de mucha gente aquí en Colombia. Entonces, creo que si bien es muy importante, por supuesto, para ustedes como su identidad, rescatar esa historia, eh, que pues quedó truncada la esclavitud y la colonización. Una vez hablamos de que pues los que supuestamente éramos mestizos, sí, éramos mucho más colonizados que, por ejemplo, un afrodescendiente de un indígena, ¿no? Es quizá mucho más colonizados nosotros que los indígenas o los afrodescendientes. Entonces me llama la atención y me gustaría saber ustedes qué opinan acerca de eso, de esas posibilidades que pues obviamente entiendo y sé que no son nada fáciles de proponer en ninguna parte, pero que haya un conocimiento de quiénes son los afros, quiénes son los indígenas, etcétera, en todos nuestros países, ¿no? Pues, para todos y para el profesor. Muchas gracias. Profesora Luisa. Profe, Ahorita, perdón que lo moleste de vuelta. Dice la compañera Maidi que no puede ingresar, está en sala de espera. Ah, están en sala de espera. Rafa, ayúdame ahí con la profesora que está en sala de espera. No está en la maternidad, Profe, está en estoy sala de mirando, pero no veo ninguna. En ese momentico la sala de espera está vacía. Dile que por favor vuelva e ingrese, porfa, para darle el ingreso. Ok. Porque en ese momentico la sala de espera está vacía. Ok. Hay otra persona que está pidiendo ahí, no sé si la profesora de Costa Rica. Ah, no, yo, Loreto de Chile, ¿cómo están? ¿Me Ahora, escuchan? bueno, sí, hable y luego le voy a dar también la respuesta. Hable, Ya, compañera. ya. Bueno, la situación respecto a todo lo que han ido diciendo, me queda dando vuelta un tema, porque estamos hablando de la formación inicial docente, de la formación de profesores, y esto de preparar a los docentes para que aborden esta problemática desde la mirada de la otra historia. Pero
pero por otra parte se da una paradoja. Yo trabajo en formación inicial docente y trabajo en temas de interculturalidad en formación inicial docente, pero tenemos la paradoja de que finalmente se le entrega al profesor, se aborda y se problematiza esta otra historia, pero el currículum escolar no se condice con la formación que le estamos entregando a los profesores, porque el currículum escolar finalmente, y como usted bien lo señala y lo menciona, el currículum escolar es un currículum colonial, con una mirada que no necesariamente cuenta, explica y tensa realmente lo que ha ocurrido. Entonces, nosotros formamos al profesor indicándole de que tiene que considerar otra historia, otras miradas desde sus protagonistas y finalmente después él se enfrenta al llegar a la sala de clase con un libro de historia que está con una mirada donde no hay crítica, donde hay una mirada contada por los colonizadores, donde hay una mirada, ¿no es cierto?, que tiende a un sesgo. Entonces ahí me queda como dando vuelta esto. ¿Cómo lo hacemos finalmente? Porque si bien la clave era, y como se ha señalado aquí en varias ocasiones, y lo tengo apuntado, la clave es un currículum, ¿no es cierto?, que se tiene que construir desde otro foco y generar una conciencia crítica de la historia para que formemos a estos profesores. Después, ¿cómo se entra con esta nueva mirada a un currículum escolar que está muy delimitado, muy cerrado y que viene desde la política pública? Entonces, no sé, me queda dando vuelta esa inquietud. Bueno, voy a responder a las dos preguntas. Primero, a nuestra hermana colombiana, la preocupación que tiene. Mira, cuando nos estamos planteando la educación afro, es porque estamos reconociendo un déficit en el sistema educativo general, de educación inicial hasta educación universitaria, tanto especialización, posgrado y doctorado. No estamos planteando una educación para nosotros los afro. Al contrario, la idea de nosotros es avanzar más hacia esa igualdad, de que todos somos iguales, de que los contenidos eh, tengan el mismo porcentaje, ¿no? Y que de verdad todos somos seres humanos. El racismo fue una invención. Y como ya se ha reconocido, el racismo no somos raza, o sea, somos seres humanos. Razas son los animales. En la medida en que nosotros vayamos, como usted, por ejemplo, que se formó en un área de la filosofía occidental, que también es válida, ¿no? En la medida en que usted vaya conociendo todo esto, vamos a ir avanzando eso hacia la igualdad, hacia el respeto, hacia la equidad. Y yo creo que por eso es que existe la educación. Y la educación debe contribuir a eso, a hacernos cada día más personas más éticas, fíjense, más comprensivas. Yo no hablo de la tolerancia de Voltaire, no me gusta ese concepto de tolerancia. Yo hablo más de la comprensión. Y entonces la pedagogía debe ser un elemento esencial que conduzca precisamente a la comprensión. Pero para llegar a eso, tenemos que conocer que un Chay Cantadioc es similar, es similar, ¿me entiendes?, a un Platón, porque vamos a tener coincidencias en ello. A lo mejor un concepto del alma de Spinoza es tan similar al concepto del alma que tienen nuestros ancestros africanos Congo. Es ir viendo y ver esos elementos comparativos, ¿verdad? Y eso nos va a llevar precisamente a una conclusión de que no tenemos por qué seguir en guerra,
No podemos por qué seguir en egoísmo. No podemos por qué seguir maltratando a los demás. Yo creo que ese es el fin total de eso. Y África, en ese sentido, tiene sus contribuciones esenciales y fundamentales. Yo creo que ese es el fin de todo. Ahora, con respecto a lo que plantea la compañera de Chile, ahí hay una violación, ¿de acuerdo? De la Convención de los Derechos del Niño. ¿Mm? Y eso que las cosas son más complejas, porque podemos ver cuántas horas de internet, de TikTok, ¿verdad? Porque ya no se habla ni siquiera de televisión. Ya televisión es como algo que ya pasó. ¿Mm? Y hay precisamente una convención, porque lo que se está transmitiendo y se ha demostrado, de que los muchachitos más pasan tiempo en TikTok, más pasan tiempo con este celular, y este celular para ellos es un planeta que lo aísla de todo el mundo, que le transmite precisamente elementos también racistas, ¿verdad? Que llevó a la UNESCO a hacer, y eso te lo puede buscar, una convención internacional contra el racismo en las redes sociales, y eso es lo que debemos estar cuenta. Ahí en la clave sería, ¿verdad? Un poco de revisar ese sistema educativo chileno. Porque si ustedes están haciendo un esfuerzo por cambiar la mentalidad, no cambiar la mentalidad, sino que el docente comprenda, ¿entiende? La importancia, ¿verdad? De avanzar, de lograr avanzar, de que este niño que están formando en educación inicial, porque esa es la base sustancial, según lo planteado por Piaget y tantos otros que han estudiado la cuestión a profundidad, la cuestión de los muchachos, Piaget, Wallon, etcétera, etcétera, es ahí donde debe estar la clave esencial. Pero ese docente, como usted lo dice, tiene una confrontación con una pared. Entonces la lucha hay que darla también por cambiar en eso. Y le repito, hay que hacer discusión con UNICEF, tienen que recurrir a UNICEF y ver qué es lo que está pasando allí. Yo les sugiero eso en lo concreto. Gracias. Completamente de acuerdo, profesores. Comprensión. Tiene que haber un pensamiento que nos permita pues hacer esas comparaciones e igualmente, como usted ha dicho, un pensamiento crítico, constructivo, ¿no? Creativo también. Y pues dado que sí, tengo muy, muy fresco además la filosofía, la ética de Spinoza que usted menciona. Entonces valdría, y he estado pues también mirando unas, también como muy fresco el pensamiento del psicoanálisis, ¿no? De Freud, dado que Spinoza fue un antecedente y fue base de que pues, Freud se basó en Spinoza. Entonces vale la pena sí volver a mirar todos esos aportes de las culturas, de las diferentes conocimientos, saberes, para no hablar de culturas en el sentido peyorativo que lo usa Occidente. Claro, por eso que le hablé de Voltaire, sí, sobre la tolerancia. Yo creo que no es de tolerancia. Y hay no. otro autor que a mí me gusta mucho, que también trabajó mucho, se formó en principio con lo de Freud, pero que después él comenzó a avanzar, y creo que fue muy avanzado, que fue Erich Fromm. Fromm, sí, claro. Es extraordinario los planteamientos de Erich Fromm. Yo lo tengo como un elemento esencial, siempre cuando voy a hacer reflexiones, siempre lo tengo ahí al lado, lo tengo a la mano. Sí, por supuesto. Muchísimas gracias. A usted muchas gracias. Voy a buscar a Chem Antap. ¿Cómo es? Aquí lo tengo escrito. Ay, canta Dios. Sí. Exactamente, lo buscaré. Ok. Gracias. La palabra.
Pido la palabra. Ajá, habla pues. Sí, Malinke de nuevo. Sí, importantísimo Erich Fromm. Yo lo cito mucho. Él tiene un libro del arte de amar, Sí, en el cual pues se ubica la responsabilidad. Esa responsabilidad es más que todo una solidaridad. Erich Fromm bebe, por decirlo así, bastante de Sigmund Freud. Yo tengo sí. una intervencioncita y una pregunta. Los malinques provenimos de 5 países de África Occidental: Ghana, Guinea, Malí, Senegal, Gambia y creo que Costa de Marfil. Incluso Kunta Kinte viene de una aldea Yufure, que es malinque también. Por línea materna, pues me di cuenta, nosotros provenimos de Guinea Ecuatorial. O sea, hay 5 países que contemplan esa etnia malinque, que además de ser una etnia, es una lengua. La pregunta es la siguiente. Pues yo nunca me he asumido como negro, yo me he asumido como afro, pero existe un término identitario que pues ahora último se han ideado, ustedes, para que usted nos dé más luces sobre ello. Cuando nosotros nos identificamos como afro o como afrodescendiente, ahora sacaron no, que afrodescendientes somos todos, que afrodescendientes es toda la humanidad. Entonces, para que ustedes nos diera su concepto o una ilustración, si está bien usado el término afrodescendiente para nosotros los que directamente ascendemos de África, o está correctamente cuando se ubica que es toda la humanidad dado la misma diáspora. Claro. Tocayo, mira, vamos a comenzar por lo primero. Malinque. Nombrate todos los países, menos Guinea Ecuatorial. Ese Guinea Ecuatorial no estaba en el territorio de Sunyata Keita. Y Sunyata Keita, como lo dije, creo que en la clase pasada, fue el que unificó. Lo que pasa es que hay siempre confusión con la Guinea. Está Guinea-Bissau, que fue dominio portugués. Está Guinea-Conakry, que fue dominio francés, y está Guinea Ecuatorial. Fíjate, el antiguo imperio Mali llegaba, era hasta Guinea, Sékou Touré, por ponerte un ejemplo. Guinea Conakry, hasta ahí llegaba el imperio Mali. Después venía la Guinea portuguesa y después venía la Guinea Ecuatorial. La Guinea Ecuatorial formaba parte de lo que era el antiguo Congo Diantótela, que iba desde Mbanza, Congo, lo que hoy es Angola, pasaba a los dos Congo, Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, Gabón y Guinea Ecuatorial. Ahora, cuando me dice Malinque, Malinque está ubicado es en el antiguo imperio o reino Mandinga, que llegaba hasta Guinea Conakry, que fue la que después de la liberación del imperialismo francés lo estuvo dirigiendo Sékou Touré. Sékou Touré. Entonces, es un poco un aporte que te doy allí. De todas maneras, bueno, tú después lo puedes reconfirmar. Malinque, lo vas a buscar y no tiene que ver con Guinea Ecuatorial. Ahora, con respecto a lo segundo, el término negro, por lo menos los 7 años que yo viví en África, yo no veía ningún Malinque, yo no veía ningún Congo, yo no veía ningún Luango, yo no veía ningún Yoruba, Ewe, Fon, decirse, autodenominarse negro. El término negro fue una invención colonial creado por Jean Baptista Colbert. Búsquenlo por en Google. Van a conseguir
¿Me entiende? El código negro. Lo pueden conseguir en español, pero también lo pueden conseguir en francés. Le Code Noir. Él es que inventa ese término peyorativo negro, ¿me entiende? Para denigrar y esclavizar a aquellos hermanos Ewe, Fon, Yoruba, Congo, que fueron secuestrados por la vía de la trata negrera y arrojarlo en sistemas carcelarios como plantación caña de azúcar, minas de oro, estanco del tabaco, etc. Ahora bien, esta tercera aclaratoria. Naciones Unidas ha realizado 3 conferencias mundiales contra el racismo. Las 2 primeras fueron en Ginebra. La tercera, que fue precisamente hace 22 años, fue en el mes de septiembre en Sudáfrica, ¿no? Ya Mandela estaba libre. Entonces se escogió simbólicamente Sudáfrica, precisamente porque allí habían tensiones sociales, raciales, entre 4 millones de negros, que fueron 4 millones de blancos, que fueron los que invadieron a esa parte de Sudáfrica, y 18 millones de negros. Se escogió allí hacer esa tercera conferencia. Pero antes de esa tercera conferencia, a finales de la década de los 90, los diferentes movimientos sociales en Colombia, por ejemplo, PCN, Mundo Afro en Uruguay, la CODEN en Brasil, la gente de Costa Rica, que ya hicimos como 2 actividades en San José de Costa Rica, discusiones que hicimos aquí en Venezuela, y después la última discusión, antes de ir a Sudáfrica, que fue en el diciembre del año 2000, nos planteamos, bueno, ¿cómo vamos a Sudáfrica? ¿Vamos como negros o buscamos otra coincidencia? Y ahí es donde surge el concepto afrodescendiente. El concepto afrodescendiente fue una autodefinición que hicimos nosotros, los descendientes de africanos, producto de la trata negrera y la esclavitud. Entonces, el 2 y el 3 de diciembre del año 2000, cuadramos que vamos a entrar a esa tercera conferencia como afrodescendientes. Y vamos a llevar un programa de acción contra el racismo. Y vamos a llevar un programa de acción por las reparaciones. Y así llegamos a Sudáfrica. Y entonces cuando sale ya el plan de acción y sale la declaración de la tercera conferencia mundial contra el racismo, se acuña el concepto afrodescendiente. ¿De acuerdo? Pero allí lo vamos a entender como aquellos descendientes de la trata negrera y de la esclavitud. Porque claro, como usted dice, posteriormente, por ejemplo, yo estuve en Etiopía en el año 2013 y sí, el ser humano nació en África, que es Lucy. Pero de esta parte estamos hablando que aquí llegamos como esclavizados. Aquí llegamos por la vía de la trata negrera, que fue decretado en esa conferencia como crimen de lesa humanidad, tanto la trata como la esclavitud. Por eso el término afrodescendiente aquí se transforma en esta América en un tema político, en un tema contra la discriminación, en un tema por la participación en políticas públicas, en un tema por la participación en los procesos electorales. Es un término de lucha, no es un término de que todos somos iguales porque todos somos afrodescendientes, como muchos sectores eurocéntricos tratan de confundir. Que dicen, no, pero yo también soy afrodescendiente. No, pero tú no eres igual que nosotros. Tú naciste, tú fuiste uno de los que nos jodiste a nosotros con la trata negrera. En la trata negrera, la gente piensa que solamente participó Inglaterra, Francia, Portugal y Holanda. No, también participó Suiza y también participó Escandinavia. Y cuando allí estamos discutiendo estos temas, esos 7 países, destructores en gran parte de la civilización africana, salieron corriendo
de esa tercera conferencia que hicimos en Sudáfrica. Ellos no aprobaron nuestro plan de acción. Entonces, con esto quedó claro, en definitiva, que decir afrodescendiente, en este caso nosotros, somos los descendientes africanos producto de la trata y de la esclavitud. Que eso quede claro. Sí, y salen corriendo, disculpa que lo interrumpa, incluido las dos hermanas siamesas, Estados Unidos e Israel, se van de la cumbre. Claro, y después están acusando, eran tan descarados que después están acusando de que la voladura de las Torres Gemelas se había planificado en esa conferencia de Durban. Eran tan descarados, eso fue cuando el gobierno de Bush, que llegaron a decir eso, porque nosotros también estamos apoyando que le devolvieran la tierra a los palestinos en ese momento. Bon, ¿alguna otra pregunta? Para luego pasar ya a media hora ahí que tengo que decirle algunas cosas. Buenos días, mi nombre es Diana Patricia, soy Valoy, soy de Buenaventura, pero vivo aquí en Bogotá. Quería hacer como una moción en cuanto a lo que ha hablado el compañero José, Jesús, en cuanto al tema de los nombres, ¿no? Entonces, en cuanto a él se refiere que pues, dice el nombre de él, pero también dice el africano, entonces considero que es algo muy importante en cuanto al tema que nos hace el llamado, que es el proceso de... Y considero que el reconocer eso nos permite apropiarnos de nuestra historia, ¿no? Y también llamar a la memoria olvidada, que es el lenguaje. Entonces, mi nombre ancestral es Mayeika, yo soy Diana Patricia Caicedo, pero mi nombre ancestral es Mayeika. Y creo que a la medida que vayamos posicionando, que lo vayamos sacando de donde él se encuentra, pues, haremos visible lo invisible por ese punto. También quería hacer como una moción en cuanto a lo que decía la compañera que vive en Bogotá. Yo también vivo en Bogotá, soy profesora en licenciatura de Pedagogía Infantil y trabajo con integración social. Y ha sido un tema muy fuerte, o sea, acá ya sabe que existe la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, en el cual se obliga y también se habla sobre el enfoque diferencial y se obliga docente o muchas veces los que hacen parte del cuerpo educativo a que conozcan este tema para abordarlos dentro de sus clases o dentro de las clases que normalmente suelen hacer en diferentes espacios. Entonces ella se refiere que cómo queremos que los demás que los demás conozcan de lo étnico si solo lo aplicamos a nosotros. Pues, hay una ley en la cual está puesta para los otros también que la conozcan, pero considero que es muy importante que como pueblo afro conozcamos muy bien nuestra historia, conozcamos muy bien la ley 70, porque si no conocemos y no nos formamos, pues no vamos a tener la posibilidad de defendernos hacia los otros. O sea, no defendernos, sino es, pues sí, podría ser defendernos, porque siempre nos dicen es que los afros son muy beneficiados, es que ahorita con el decenio, es que ahorita todo lo ponen hacia ustedes, como que, profe, es una reivindicación, y es lo que no nos habían dado y lo tenemos que luchar. Entonces, el profe tiene que formarse y ya hay una formación para el pueblo mestizo, ¿sí? Entonces ahí ella no podría decir porque nosotros y ellos no. O sea, eso está dentro del plan de educación, se está buscando para que eso se afiance, porque yo hago parte del grupo, por lo menos trabajo en integración. Soy la única profesora afro, o sea, de 300, hay como 5 profesores afro. Y yo continuamente dentro del plan de estudio del plantel, ¿cómo se dice? Aporta a unas actividades y la gente normalmente hace parte de ello, no les importa. Podría decir, mira, existe una ficha sirve en el cual se hace como un censo a las familias que deben ingresar al programa, por lo menos al programa de infancia. Entonces, las mismas profesoras cuando están haciendo la encuesta, se le pregunta en la población afrodescendiente, entonces, o población negra. Muchas familias no se reconocen como negras o como afrodescendientes, entonces ellas deducen que entonces no las pueden meter ahí, pero no hay una previa educación para ellas, o sea, no se apropian de decirle
a la familia que ellos pueden tener un beneficio si se reconocen, o si no se reconocen también lo pueden obtener haciendo el ejercicio de autorreconocimiento. Entonces es muy difícil trabajar con alguien que no quiere ni le interesa el tema de lo afro, ¿sí? Pero igual yo ahí estoy como mujer presente. Era eso que quería aportar. Muchas gracias. De los censos. Aquí en Venezuela, cuando hicimos la primera ronda censal, ¿no? Porque eso fue una demanda que hicimos en Naciones Unidas para que en las rondas censales se incluyeran las preguntas afro. Entonces, ¿cuál fue la estrategia nuestra aquí? Porque yo participé en esa discusión. Mira, tenemos que poner el colorante. Pusimos, por ejemplo, usted era gay, usted era musulmán. Para responder a la profesora, lo que le está diciendo la profesora, que muchas veces tiene que ser con el que va a censar, es decir, con lo que se llama el empadronador. Al empadronador tú le tienes que dar las claves. ¿Y cuáles son las claves que nosotros hicimos aquí en el Censo de Venezuela? Pusimos varios colorantes. Usted, ¿cómo, cómo usted se considera? Entonces poníamos trigueño, moreno, mulato, sambo, negro, otros colorantes. Pero ya nosotros sabíamos en el Instituto de Estadística que cualquiera de esos que dijera, nos pusimos afrodescendiente, porque afrodescendiente es un tema nuevo, pues, y ustedes saben que eso lo creamos fue en Durban, o sea, en el año 21. Mucha gente poco se iba a identificar afrodescendiente porque era un término nuevo y no se había hecho campaña. Pero ¿qué resultó? Que el 51% de la población venezolana es afrodescendiente. Porque si decía que era trigueño, tenía el elemento afro. Si decía que era mulato, tiene el elemento afro. Si decía que era bachaco, tenía el elemento afro. Entonces, ese fue el resultado. Muchas veces porque la clave está en el empadronador. Porque tú, por ejemplo, podrás tocar la casa, y te sale una persona como Jesús, por ejemplo, que es afro. Y la persona no te va a decir, por alienación, no, que él es rubio, pero el empadronador que lo está viendo va a poner, no, este es afro. Por eso la clave está cuando se vayan a hacer los censos, educar bien a los empadronadores. Porque yo recuerdo que yo traje aquí a Venezuela, antes de hacer el censo en el 2004, a un señor de apellido Arrao, especialista, colombiano, muy bueno. Y él incluso nos dio esa clave, nos la dijo, cuando se fue a hacer el censo allá en Colombia. ¿Entiendes? Por eso es que en Colombia sale un alto grado de presencia africana, de presencia de gente descendiente africano. Pero fue porque ellos entrenaron muy bien a los empadronadores. Y esto lo digo para todos aquellos donde no se hayan hecho censo o se hayan hecho censo muy mal hecho. Por ejemplo, a lo mejor en Argentina, porque imagínate tú en Argentina se dice que no hay, pero sí hay. Es más, la palabra tango, que yo se lo dije a la presidenta de Argentina en ese momento, porque cuando yo estaba de embajador en Angola, ella fue para Angola.
Y yo le dije a ella, mira, esa palabra tango, que eso es patrimonio musical, tanto de Uruguay como de Argentina, esa palabra tango es de aquí, de Angola. Y tango en Angola, en lengua kikongo, significa tiempo. Y Cristina quedó sorprendida de eso. ¿Es cierto? Sí. Tango aquí es tiempo. ¿Entiendes? Pero entonces la gente va redescubriendo, incluso podrán hasta tener la tez blanca, ¿verdad? Pero su antecedente genético es afro, como ha sucedido en Estados Unidos. En Estados Unidos, por ejemplo, se hace la gota de sangre, o se hace ya en mucha parte la ADN. Y cuando en Estados Unidos, antes de la cuestión del avance de la genética, se hacía la gota de sangre. Y en la gota de sangre se hacía el análisis y la gente reconocía que era afro. Pero por ser afro lo discriminaban también. Pero ahora ya con las pruebas de ADN, usted puede saber cuánto tiene de cada componente étnico. Lo dejo hasta ahí. Otra pregunta. Profe. Me gustaría compartir con ustedes de que en el censo del 2017 nosotros por primera vez en el Perú tuvimos el censo de autoidentificación étnica. Era la pregunta 25 que decía, por sus orígenes, ¿se considera usted sambo, mulato, afrodescendiente? Y eran 5 opciones. Entonces, los que nosotros hicimos dentro de la campaña fue ir a las comunidades y decirles a los afro, si es que el censador no te hace la pregunta, tú tienes todo el derecho de exigir que te haga la pregunta de identificación étnica. Entonces, si es que los censadores no estaban correctamente capacitados, entonces nosotros los afroperuanos éramos los que exigíamos que se haga esta pregunta porque nosotros necesitábamos en ese momento la visibilidad estadística. Y yo creo que el éxito de esta pregunta que arrojó el 3.8%, 836,000 peruanos en el año 2017, fue el trabajo que hicimos con nuestras poblaciones. Y quedó en claro de que también estamos a lo largo de toda la costa de Perú, pero también en las zonas andinas y en las zonas del oriente del país. Como un elemento para, claro, para la suma, siempre. Ese es un ejemplo, concreto, ese es un ejemplo concreto. Y también hay que exigir las campañas por los medios masivos y proponer qué tipo de campaña, eso hay que insistirlo. Eso es un derecho internacional en las rondas censales, ¿de acuerdo? Bueno, hermanito, yo creo que Chucho, está bueno. maestro, por favor, quienes no hayan Dime. firmado la hoja de asistencia, en el chat ya está la hoja para que la llenen, por favor, porque eso lo necesitamos para la certificación. Déjame explicarlo. Miren, hermanos que están participando, hermanos y hermanas, es importante que firmen la hoja de asistencia que está, ustedes la tienen ahí, porque eso, al final del curso, se le va a dar su certificación por la universidad. Repito, firmen esa planilla, certifiquen de que ustedes están participando, fírmenla, porque eso al final va a ser su certificación de que hicieron este diplomado. Y este diplomado, como ustedes ven, es un diplomado que tiene mucho contenido y que tiene mucha trascendencia, no solo académica, sino de conocimiento, de verificación de datos. Así es que yo les ruego que por favor firmen esa planilla para que cada uno de ustedes al final se le envíe su certificado. ¿Estamos claros? Me llegan de firma la planilla yo aquí.
Ah, ¿En el chat? sí, creo que está ahí, está ahí. De todas En el maneras, chat, Rafa, el chat, Sí, en el chat. en la el chat planilla está en el está. chat. Gracias, Rafael. Le dan clic en el link y llenan los datos que están ahí, le dan enviar y listo, ahí ya queda registrada la asistencia. Ok, bueno, Sofía, ¿ibas a decir algo? No, no, era para la firma de la planilla. Ah, no, muy bien, muy bien. Bueno, entonces vamos a caer así, nos vamos a ver el miércoles, ¿de acuerdo? Sí, señor. Bueno, Ok, muchísimas maestro. gracias. Muchísimas gracias por todo. He aprendido con ustedes. Me han reactivado conocimientos que tenía por ahí un poquito dormido. Y ya para el miércoles seguimos. Seguimos y vamos bien. Vamos bastante bien. Gracias, profe. Gracias a cada uno de los participantes. Que Dios y los ancestros los bendigan y los guarden. Aché. Igualmente para todos, pues. Bueno, gracias, pues. Hasta luego. ¿A qué hora el Bueno, hasta miércoles? luego. Feliz Ahora tarde. el miércoles. Las 6. El miércoles. Pendientes, por favor, de la página. A las 6 Ajá. creo que Allí es. se les estará indicando el horario correspondiente. Sí, va a ser a Toda la las 6. información se está manejando a Muchas través de la gracias. página. Ok. A las 6, decía a las 6 la página. Sí, 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 señora. Sí. Ok. Muchas Ok. gracias. Cada día aprendo Gracias a más con todos. ustedes. Bendiciones. Gracias. Igualmente yo. Gracias. Gracias por Hasta la luego. clase, hasta el miércoles. Vuelvo y les comparto, por favor, el formulario de asistencia aquí en el chat. Lo llenan, las personas que lo llenan se pueden ir retirando. Muchas gracias. También pidieron bibliografía por ahí. Yo subí unos libros del profesor para que los vayan a tener y se ve muy interesante. Así que me los voy a leer todos también. Un abrazo. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. H, H, H.